Ahora sí, chicos, buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos a su primera sesión de asesorías, en este caso de Pharma 2. Esta va a ser impartida por pues, la instructora Venecia. En un momento se va a presentar. Esperemos que sea de su agrado, que se resuelvan muchas dudas. Aquí su servidora Fátima Carrasco va a estar también acompañándola en antivirales y pues también para ser moderadora de esta sesión. Entonces, pues sin más que decir, Bene, si quieres ya inicia. Claro, en teoría ya deberían de estar viendo la exposición, entonces no sé si ya la están viendo. Ya está. Y si se escucha y todo, ¿no? Sí, todo bien. Va, pues cualquier cosa me pueden ir escribiendo en el chat, no sé si tengan permitido el chat, pero cualquier duda, pues la van escribiendo, ¿va? El día de hoy, bueno, me presento, mi nombre es Venecia Ortiz López, Daniela Venecia Ortiz López, algunos ya me han de conocer, algunos tal vez les doy clasecitas, pero si no, el día de hoy vamos a estar iniciando con las asesorías, abarcando lo de su primer parcial y el tema inicial va a ser antibióticos. Como tal, el objetivo de esta plática va a ser pues que ustedes integren todo el aprendizaje de los diferentes grupos de antibióticos para que así tengan un manejo, bueno, un buen control al momento de realizar su examen y no pues se les haga tan difícil y complicados y sea un poquito más fácil para ustedes clasificarlos. Vamos a iniciar con las definiciones y vamos a iniciar con el principio de quimioterapia antimicrobiana. Al hablar de quimioterapia, nosotros nos referimos a todos esos fármacos que se ocupan para erradicar microorganismos, ya sea de tipo patógenos, células neoplásicas, en el tratamiento de enfermedades infecciosas o cáncer. La quimioterapia se basa en un principio que es la toxicidad selectiva. La toxicidad selectiva se basa en que técnicamente el fármaco tiene que hacerle daño a la bacteria y no al huésped. Entonces, dadas sus características tanto cuantitativas o cualitativas de la bacteria y que las hacen diferentes a nosotros, los antibióticos van a poder actuar pues en esas características sin dañarnos. Dentro de los fármacos quimioterápicos tenemos de tres tipos: los fármacos antimicrobianos, los fármacos antiparasitarios y los fármacos antineoplásicos. El día de hoy nos vamos a estar enfocando un poquito más en los fármacos antimicrobianos, que a su vez se pueden subclasificar en tres tipos: los fármacos antibacterianos, los fármacos antifúngicos y los fármacos antivirales. Entonces, estos tres tipos pueden ser cualquier tipo de sustancia producida por un microorganismo que puede inhibir el crecimiento o vitalidad de otro microorganismo. Y es cuando iniciamos una nueva definición como lo que conocemos como antibiótico. Entonces, a grandes rasgos, un antibiótico va a ser cualquier sustancia que se produce por un microorganismo para atacar a otro microorganismo. Con el paso de los tiempos, esto era más de forma natural, sin embargo, pues pasando los años, esto ya se volvió también de forma sintética. Entonces, durante toda esta reunión nos vamos a referir a los antibióticos como algo natural o algo sintético. Los antibióticos tienen su forma, bueno, se van a basar en una actividad antimicrobiana que la podemos clasificar en tres tipos, dado a su espectro bactericida o bacteriostático, a su espectro antimicrobiano propiamente dicho y a los efectos dependientes de concentración. Para hablar de actividad microbiana, los antibióticos se pueden dividir en bactericidas o bacteriostáticos. Al hablar de un fármaco bactericida, es aquel que producen o bloquean las actividades esenciales para la vida. Es decir, bloquean, técnicamente es letal para la bacteria y nos sirve para erradicar infecciones aún en ausencia de los mecanismos de defensa del huésped. Es decir, cuando nosotros, bueno, nuestro sistema inmunitario, pues no tiene que hacer tanta función porque para eso está el fármaco bactericida.
A diferencia de los fármacos bacteriostáticos, que los fármacos bacteriostáticos van a inhibir una reacción metabólica necesaria para su crecimiento y en este caso sí es necesario ocupar los mecanismos de defensa, es decir, aquí sí se va a activar nuestro sistema inmunológico para contrarrestar lo que el fármaco bacteriostático no pudo terminar. Dentro de los fármacos bactericidas tenemos todos aquellos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, como cuáles: las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos, algunos aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. Los bacteriostáticos, a diferencia, son las sulfamidas, las tetraciclinas, los macrólidos, a excepción de la eritromicina y la lincosamida. ¿Por qué la eritromicina? La eritromicina es un antibiótico que puede funcionar tanto como bactericida o bacteriostático, dependiendo de la concentración a la que se use. Ahora, del espectro antimicrobiano, y técnicamente este es el punto útil para que nosotros elijamos un antibiótico, porque tenemos aquellos fármacos con espectro reducido y aquellos fármacos con un espectro amplio. Tenemos que tener mucho cuidado igual porque son dependientes de los efectos adversos. Y aquellos fármacos dependientes de la concentración. Recordemos que se les denomina resistentes o sensibles de acuerdo a la concentración en la cual pueden inhibir el crecimiento bacteriano. Y aquí tenemos esta tablita que podemos observar, en la línea horizontal es el tiempo, en la línea vertical el número de bacterias. Y si nosotros observamos la línea roja, bueno, la curvita roja, que es un antibiótico bactericida, que como tal va a matar a la bacteria y no necesitamos de nuestro sistema inmunológico, tiene una concentración igual muy bajita y en poco tiempo disminuye la concentración, pero pues es mayor el rendimiento. A diferencia de un antibiótico bacteriostático, que si nosotros observamos, el número de bacterias va a ser constante y en tiempo pues igual va a ser constante, pero no hay una disminución como tal de número de bacterias, a diferencia del antibiótico bactericida. Un poco de historia. Desde los antecedentes, los antibióticos se ocuparon principalmente a nivel en egipcios, chinos y otras culturas, como principalmente para infecciones cutáneas. Entonces se ocupaba el tofu fermentado de uso tópico. De ahí pasamos a la época de Louis Pasteur, donde se ocupó el término de antibiosis. Técnicamente era el antagonismo de bacterias. Las propias bacterias hacían como las mismas sustancias que mataban a otras bacterias, por eso el término de antibiosis. Y en 1928 pasamos a la época de Alexander Fleming, que estaba haciendo un cultivo con Staphylococcus aureus, se contaminó de un hongo filamentoso que se conocía como Penicillium y se vio que hubo una inhibición del crecimiento de Staphylococcus aureus en los extremos más proximales. Entonces lo que hizo fue como tal hacer un propio cultivo de este hongo y se determinó que tenía un efecto bactericida, por eso pues se denominó penicilina. En las épocas del Renacimiento, antiguamente se trataba la sífilis con medicamentos derivados de mercurio, bueno, a base de mercurio, y de ahí vino el aforismo que durante mucho tiempo sonó, que era una noche con Venus, toda la vida con Mercurio, por razones obvias que les acabo de comentar. Y terminamos con Paul Ehrlich, que es el padre de la quimioterapia. Técnicamente fue el que estableció el principio de la toxicidad selectiva y se hizo un compuesto que era el Salvarsan para tratar la sífilis. También contribuyó a el estudio de las tinciones bacterianas. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más rápido, de bacterias. Las bacterias son células procariotas aproximadamente de un tamaño de 0.1 nanómetros hasta 100 nanómetros ¿y por qué es importante saber las diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota? Porque técnicamente es la base de de la toxicidad selectiva. ¿En qué antibióticos pueden atacar específicamente a qué área de la bacteria sin que nos afecte? Entonces, por eso es importante saber las diferencias de una procariota y una célula eucariota. A las bacterias las podemos clasificar de acuerdo a su forma, de acuerdo al número y distribución de sus flagelos, de acuerdo a su respiración y de acuerdo a su tinción. Para razones de esta plática, solo vamos a mencionar la clasificación por forma y su clasificación por tinción.
Clasificación por forma, pues ya sabemos que hay los cocos que se pueden poner como en racimo de uvas, como el Staphylococcus aureus, o los cocos de tipo lineales, como Streptococcus del grupo beta, los bacilos, que pueden ser curvos o rectos, y las espiroquetas, como Treponema pallidum. También recordar que existen diplococos, como Neisseria gonorrhea y Streptococcus pneumoniae, que igual son dos, así como en la imagen. Clasificación por tinción. Técnicamente, y aquí vamos a hablar un poquito más, que se clasifican de acuerdo al peptidoglicano. El peptidoglicano es un componente de la pared celular de estas bacterias y gracias a la tinción de Gram, que se compone, nosotros ya sabemos, por la tinción con cristal violeta, la solución yodada que va a ser el mordiente, el decolorante que es el alcohol y por el rojo de safranina. Gracias a la cantidad del peptidoglicano, nosotros vamos a poder clasificarlas en bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, Streptococcus, o gram negativas como Salmonella, Klebsiella, E. coli. Y ya, recordemos que las gram positivas las vamos a ver como moradito, de acuerdo a la tinción gram, y las gram negativas las vamos a poder ver más como rositas rojitas, ¿no? Ahora, ahorita vamos a regresar a esta parte. ¿Cómo está conformada una bacteria? Y vamos a hablar un poquito de la estructura. A nivel de la envoltura vamos a tener una cápsula, una pared celular y después una membrana celular. A nivel de los apéndices podemos tener ya sean flagelos o fimbrias, aquí no sé una fimbria, y las estructuras citoplásmicas, que corresponde a todo lo que está pues adentro, cromosomas bacterianos, ribosomas, plásmidos e inclusiones citoplásmicas. Vamos a hablar un poquito de la cápsula. La cápsula técnicamente es una capa gruesa de gel hidrófilo que les va a dar una protección a las bacterias. ¿Protección de quién? Protección principalmente de nosotros, de nuestro sistema inmunitario, y van a evitar la fagocitosis. No es tan fácil teñir la cápsula, por ende se necesitan tinciones especiales como el rojo de rutenio. Acá vemos la cápsula o la capa de Klebsiella pneumoniae, pero necesita tinciones especiales. La pared celular, que es el sello distintivo de todas las bacterias, porque le va a dar una protección mecánica a la bacteria, va a evitar que ésta se lise, o sea, una lisis celular, debido a que la osmolaridad va a ser diferente en el espacio intracelular al espacio extracelular, al ambiente. También va a permitir que sea una protección contra agentes químicos y biológicos tóxicos, principalmente dados por el huésped. Va a permitir el intercambio de nutrientes y productos metabólicos, y esto es muy importante. Si nuestra bacteria no tiene pared celular, no crece, no se nutre y por ende, pues se muere. Y gracias a su pared celular las podemos clasificar en en bacterias gram positivas o en bacterias gram negativas. El principal componente, pero no único, de la pared celular va a ser el peptidoglicano. El peptidoglicano técnicamente son cadenas lineales de disacáridos. Recordemos que está formado por dos sacáridos, N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, con un tetrapéptido. El peptidoglicano le va a dar la función de una estructura rígida, la función de replicación y la función de supervivencia. Con esto, nosotros podemos ver que si no hay una pared celular, nuestra bacteria inmediatamente se va a morir. ¿Cómo es la conformación del peptidoglicano? Pues lo que les comentaba, técnicamente el peptidoglicano es una malla que va a rodear, bueno, que va a estar alrededor de la bacteria y va a estar formada por dos sacáridos, N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. El N-acetilmurámico siempre va a estar unido a una cadena de tetrapéptidos dado por estos aminoácidos, y si nosotros los podemos enumerar, siempre va desde arriba hacia abajo, 1, 2, 3 y 4. L-alanina corresponde a la primera situación, D-glutámico, el ácido diaminopilémico en bacterias gram negativas, o podemos tener L-lisina o L-ortilina en bacterias gram positivas. Y por último, en la cuarta posición está la D-alanina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nuestros dos sacáridos van a formar pues un disacárido a través del enlace glucosídico beta 1,4. Y hablando de los péptidos, ¿cuál es el péptido que nos interesa para el entrecruzamiento? Pues técnicamente es el péptido en la posición número 3, el DAP o L-ortilina.
y va a ser un entrecruzamiento con el aminoácido situado en la posición número 4, que en este caso sería la D-alanina. Recordar que de arriba hacia abajo, o sea, en la cadena que tenemos acá arribita, la enumeración es de arriba hacia abajo, 1, 2, 3 y 4, y en la cadena que tenemos en la contraparte, la enumeración igual es de abajo hacia arriba, entonces sería 1, 2, 3, 4. El entrecruzamiento, recordando, es con el ácido de aminopilémico y la D-alanina. Como, importante aquí, hay enzimas humanas que pueden fragmentar o lisar este enlace glucosídico beta 1,4, ¿como cuál? Como la lisozima humana, que se va a encontrar en secreciones como lágrimas, saliva, moco y leche materna. De hecho, han habido estudios que respaldan esto pueden ser la base de nuevos tratamientos, ¿no? Romper este enlace glucosídico 4 y si no hay esta cadena lineal, pues no se va a formar el peptidoglicano. Ahora, ¿de qué depende la rigidez de la malla? Técnicamente depende de cuántos entrecruzamientos existan y de la longitud. Es decir, a mayor entrecruzamientos y a mayor longitud, va a tener una mayor rigidez y una mayor protección para nuestra bacteria. ¿Cómo se sintetiza el peptidoglicano? Técnicamente lo podemos hacer en 4 números. Una parte de síntesis, bueno, primero vamos a situarnos en esta imagen. Va a tener 4 fases y no lo vamos a explicar como a detalle, pero la primer fase siempre se va a sintetizar a nivel intraplasmático, o sea, adentro, en la parte interna. Y se va a sintetizar el N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina por separado. Para que sean activos, se tiene que unir a una molécula de uronildifosfato. Ok, entonces ya tenemos nuestro N-acetilmurámico con nuestra cadena de tetrapéptidos, pero en la parte de la síntesis se va a unir un D-alanina de más y tenemos nuestro N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Ya los tenemos sintetizados y esa es la primera parte. La segunda parte es un transporte de membrana y acá se va a ocupar lo que se conoce como el lípido carbono 55 o el bactoprenol, que técnicamente lo que hace es un transporte de membrana y hace un movimiento de flip-flap, es decir, lo que está adentro lo pasa afuera y inicia la tercera parte, que es la parte de la transglucosidación. La parte de la transglucosidación técnicamente consiste en unir un ladrillito, por así decirlo, de N-acetilglucosamina con uno de N-acetilmurámico a través del enlace glucosídico. Por eso se llama transglucosidación. Y la última fase, que consiste en la transpeptidación, que como tal es el entrecruzamiento del aminoácido en la posición número 3 de la cadena de arriba y el aminoácido número 4 de la cadena de abajo, para así hacer pues la malla y que sea rígida y que tenga una mayor longitud. Ahora, ¿quiénes hacen este proceso? Y la parte de la transpeptidación es la que más nos interesa. Técnicamente existen enzimas transpeptidasas que van a hacer este entrecruzamiento y se llaman así enzimas transpeptidasas o carboxipeptidasas, que lo que van a hacer es degradar la D-alanina terminal para regresarla a un nuevo ciclo. Ahora, la síntesis del peptidoglicano, como les comentaba, no es el único componente de la pared celular. Tenemos también el ácido teicoico, que técnicamente nos va a fijar este peptidoglicano, y el ácido lipoteicoico, que igual va a representar una función de anclaje de la pared hacia la membrana. Entonces, hablando ya como tal de la membrana celular, pues técnicamente va a estar constituida por muchas proteínas integrales, pero no va a contener esteroles, va a contener todo el sistema de transporte de electrones y y vamos a observar algunos mesosomas que técnicamente son unas inclusiones de la membrana celular. Dentro del apéndice, pues tenemos flagelos, que son organelos que se van a encargar de la motilidad de la bacteria, es decir, que la bacteria pueda llegar hasta sus nutrientes. Y las fimbrias, que van a ser de dos tipos, una fibria ordinaria, que técnicamente van a ser la que nos dé el factor de virulencia,
y la que le proporcione adhesión a otras bacterias, y la fimbria sexual, que técnicamente es para la conjugación bacteriana. Ahora, dentro de las estructuras citoplásmicas tenemos un cromosoma que va a ser único circular y va a estar muy enrollado. Los ribosomas bacterianos, que van a tener dos subunidades, una 30S y otra 50S, que en conjunto van a conformar un ribosoma 70S. El citoplasma, que es donde se van a llevar todas estas reacciones del metabolismo. Las inclusiones citoplásmicas, que nos van a servir como reservas energéticas de almidón o lípidos. Y los plásmidos, que van a ser como pequeñas moléculas de ADN que van a estar ahí en el citoplasma. Ahora, entendiendo esta parte, ¿cómo diferenciamos una bacteria gram positiva de una bacteria gram negativa? Ah, claro, por la tinción de gram, excelente. Pero en su conformación van a tener diferencias. Hablemos un poquito de la bacteria gram positiva. La bacteria gram positiva, si nosotros observamos estas como ladrillitos azules, es el peptidoglicano. Y observamos una muy gruesa capa de peptidoglicano. Se dice que conforman aproximadamente del 15 al 50% de nanómetros de espesor de la pared celular. También van a contener polímeros ácidos y van a contener de 5 a 10% de proteínas. A diferencia de una bacteria gram negativa, que si nosotros observamos, la capa de peptidoglicano es súper pequeñita. Entonces, vamos a iniciar a describir una bacteria gram negativa desde la parte externa hasta la parte interna. Entonces, desde la parte externa, nosotros podemos ver una membrana externa que no la tiene la gram positiva. La membrana externa podemos observar que tiene dos capas, dos hojas. Una hoja externa, que es, bueno, no sé si vean mi cursor. O, a ver. Ay. Ok, yo espero que lo estén viendo. Una hoja externa, que en la hoja externa nosotros vamos a tener polisacáridos complejos y recuerden que están conformados por 3 tipos de polisacáridos. El que nos interesa es el lípido A porque va a estar conformado por una endotoxina y esta es la que nos va a desencadenar toda esta reacción inflamatoria, por eso nuestro paciente va a llegar a tener fiebre por pues esta endotoxina. Y en la parte interna de la membrana externa, o sea, en la hoja interna, va a estar compuesta por fosfolípidos que nos van a unir al peptidoglicano. Después tenemos la capa de peptidoglicano, que es muy chiquita en comparación a las bacterias gram positivas, aproximadamente 2 nanómetros de espesor. Y también tenemos el espacio periplásmico. El espacio periplásmico va a ser importante porque en este se van a encontrar proteínas, enzimas denominadas beta-lactamasas o penicilinasas, que por su nombre van a romper el anillo beta-lactámico, pues de nuestros beta-lactámico o de las penicilinas y de todo el grupo de los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Ahora, las bacterias, al igual que nosotros, tienen la función de síntesis de proteínas y el emparejamiento de los ácidos nucleicos. Para la síntesis de proteínas necesitamos solo pues 3 cosas: un ribosoma que tenga pues 3 lugares para unión del ARN de transferencia, el ARN mensajero y el ARN de transferencia propiamente dicho. ¿Para qué? Para que se hagan, pues para codificar aminoácidos específicos y pues así nosotros podamos hacer el emparejamiento de ácidos nucleicos. Recuerden que el emparejamiento de ácidos nucleicos, pues se hace con una base plantilla y ya se van emparejando, ¿no? Ahora, ¿cómo seleccionamos un fármaco antimicrobiano? Y aquí viene como ya la parte de la farmacología que nos interesa como un poquito más. Para seleccionar un fármaco antimicrobiano nos vamos a basar en 3 componentes. Vamos a estudiar al huésped, vamos a estudiar al agente patógeno y vamos a estudiar propiamente al fármaco. Ok, ¿qué le vamos a estudiar al huésped? Principalmente si la paciente está o no embarazada. Recordemos que hay fármacos que tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria y por ende pueden causarle efectos adversos al bebecito. También las alergias, recordando las penicilinas, cefalosporinas y los betalactámicos son el principal grupo de antibióticos que se ven relacionados con alergias, bueno, una hipersensibilidad de tipo 1.
El estado inmunitario, obviamente, si nuestro paciente está inmunocomprometido, necesitamos fármacos bactericidas y tal vez a mayor dosis, porque recordemos que pues, está en un estado inmunocomprometido. Los abscesos y cuerpos extraños, hablando de catéteres y todo eso, por el riesgo de coinfección e infección a nivel intrahospitalario, y la función hepática y renal, principalmente porque a nivel hepático nosotros llevamos un proceso de farmacocinética que es el metabolismo y a nivel renal recordemos que es la excreción. Entonces, o la excreción o nos ayuda porque hay fármacos que en su parte activa se siguen eliminando a nivel renal y nos puede servir tal vez para una IBU o nos causa efectos adversos por una mala eliminación y hace que nuestro fármaco se quede ahí y pues aumente su vida, ¿no? Su vida media y tenga más efectos adversos para el paciente. Ahora, el agente, tenemos que tener conocimiento de ellos y así saber si es un agente ya sea resistente o sensible a dicho antibiótico. Para esto, pues se hacen las pruebas de ay, las pruebas específicas para determinar el agente. Y el fármaco, qué me importa saber del fármaco? La farmacocinética, es decir, su vía de administración. Es posible que nuestro paciente no tolere vía oral o es posible que nuestro paciente no tolere tal vez alguna vía intramuscular. También su absorción, su distribución, porque como vamos a ver, hay fármacos que se distribuyen mejor, no sé, tal vez mejor a sistema nervioso central, como algunas penicilinas. Hay fármacos que se distribuyen en dientes, en hueso, en vaso, como las tetraciclinas. Y hay fármacos que también, también su eliminación van a depender si es buena para tratar una IBU o si se ve alterada su eliminación por otras enzimas. Y farmacodinamia es más específicamente, recuerden, al sitio de acción del fármaco. Ahora, ¿cuáles son las categorías del tratamiento antimicrobiano? ¿Cuándo empezamos a dar un tratamiento antimicrobiano? Lo podemos ocupar como una profilaxis primaria, es decir, aquí nuestro paciente no tiene síntomas y tiene todas las pruebas negativas, pero ¿por qué le damos un fármaco antimicrobiano? Ya sea por un tratamiento perioperatorio para pacientes inmunodeprimidos o para aquellos que se les realizó un trasplante de órganos. Un tratamiento preventivo, es decir, aquel paciente que ya tiene la infección, pero hay ausencia de síntomas. Un tratamiento empírico, y este es uno de los que más ocupamos en la actualidad. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera pruebas, pero hay una sospecha de infección, pero se desconoce la gente. Y técnicamente nos basamos en los síndromes típicos y en los patógenos que normalmente nos ocasionan este síndrome. Por ejemplo, una IBU normalmente pues es empírico y ya sabemos que se trata con una ceftria o trimetopin o incluso una quinolona, ¿no? Y el tratamiento definitivo, cuando ya hay un aislamiento del patógeno, es positivo y se identifica el agente causal, que es lo que normalmente todos deberíamos de hacer, pero por X o Y circunstancia, pues no se puede. Y la profilaxis secundaria o supresión técnicamente es para pacientes que tienen se tiene que controlar la infección, pero no se puede erradicar. Ahora, vamos a empezar a hablar de los antibióticos. Los antibióticos los podemos clasificar de acuerdo al sitio de acción donde van a actuar. Por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de proteínas, los inhibidores o antagonistas del ácido fólico, los inhibidores de la pared celular, los inhibidores de la membrana celular o que cambian o alteran la permeabilidad de la membrana celular y los antagonistas o inhibidores de la ADN girasa o ARN, bueno, de los fenómenos de transcripción y replicación. Para fines de esta práctica, yo los dividí así, en inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que se pueden subclasificar en betalactámicos y no betalactámicos. Dentro de los betalactámicos vamos a tener a 4 grupos principales, que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. Una analogía puede ser la palabra pecamos, o sea, de pecar, y pues para que se acuerde. Y los no betalactámicos, que pueden ser los glucopéptidos, lipopéptidos y las polimixinas.
acá como asterisco, no solo van a actuar a nivel de la pared bacteriana, sino también van a alterar la permeabilidad de la membrana celular. Tenemos de este lado los inhibidores de la síntesis de proteínas, los que van a inhibir a la subunidad 30S, que una analogía puede ser TEAMO, tetraciclinas y aminoglucósidos, y los que van a inhibir a la subunidad 50S. Igual, otra analogía puede ser clima, ¿no? Cloranfenicol, lincosamidas, macrólidos, y por lo regular no los mencionan tanto, pero sí son importantes que los consideren, las estreptograminas y las oxosalidonas. También tenemos los inhibidores de la síntesis e integridad del ADN, como las sulfonamidas y las quinolonas. Entonces, vamos a empezar con los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, principalmente de los grupos beta-lactámicos con las penicilinas. Entonces, ya recordamos que en 1941 quedó demostrada su actividad sistémica. De hecho, hubo un policía al cual se le administró de forma intravenosa la penicilina. El policía tenía un diagnóstico de sepsis, tenía abscesos múltiples, y lo que se hacía en ese tiempo era, se le administraba la penicilina intravenosa y por medio de la orina se volvía a extraer la penicilina, hasta que hubo un punto que evidentemente la concentración ya no fue la adecuada, y un mes después, que ya no se le administró la penicilina, murió el paciente. ¿Cuál va a ser la estructura de estas penicilinas? Van a tener un anillo betalactámico, que este va a ser el sitio principal de unión de las penicilinas, pero va a ser también el que nos dé esta actividad pues antimicrobiana propiamente. El mecanismo de acción de las penicilinas técnicamente va a inhibir el proceso de transpeptidación, es decir, no va a dejar que se forme este entrecruzamiento entre el aminoácido de la posición número 3 y el otro aminoácido de la posición número 4. Entonces, dado a su mecanismo de acción, van a ser fármacos bactericidas. ¿Cómo clasificamos a las penicilinas? Se pueden clasificar de acuerdo a su origen natural, las aminopenicilinas, penicilinas resistentes a beta-lactamasas y penicilinas antipseudomonas y enterobacterias. Las penicilinas de origen natural, o también denominadas de espectro reducido, son de dos tipos, la penicilina B y la penicilina G. La penicilina B, o también denominada fenoximetilpenicilina, hablando de su farmacocinética, se va a establecer bien en medio ácido, es decir, se va a absorber bien al introducirse en el tracto gastrointestinal, por ende se prefiere una vía oral, y los alimentos van a interferir su absorción. Por eso se recomienda 30 minutos antes los alimentos 30 minutos antes de que se administre el medicamento, o esperamos 2 horas y después se administra el medicamento. Sus usos terapéuticos, principalmente a infecciones por Streptococcus beta hemolítico y infecciones periodontales leves a moderadas. Por otro lado, la penicilina G, que tenemos de dos tipos, la penicilina G benzatínica o la penicilina G procaínica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Y nos vamos a esta tablita. Si nosotros observamos la línea como marrón amarilla, que es la penicilina G benzatínica, podemos observar que tiene una liberación de horas hasta semanas. Se dice que incluso hasta 26 días, pero la concentración plasmática no es la máxima. De hecho, nosotros tenemos una concentración bajita, pero constante. Entonces, normalmente la penicilina G benzatínica se ocupa para enfermedades como fiebre reumática, para el tratamiento de sífilis primaria, secundaria, e incluso para infecciones por Streptococcus beta. Y la penicilina procaínica, si nosotros observamos que es esta línea como moradita, tiene una concentración máxima en 24 horas, es decir, la concentración tope, pero el tiempo es muy limitado. Su farmacocinética, la penicilina G tiene una particularidad, que no ingresa bien al líquido cefalorraquídeo cuando las meninges están normales. Entonces, si nosotros observamos acá, cuando están las meninges sin inflamación, la concentración es muy bajita. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que tiene meninges inflamadas,
las penicilinas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y aumenta la concentración en el líquido cefalorraquídeo. Por ende, la penicilina G se ocupa para meningitis. Ahora, se eliminan del 60% 90 en orina y el Probenecid inhibe la secreción renal de penicilinas. ¿Cómo es esto? El Probenecid va a antagonizar o va a inhibir la secreción renal, es decir, a nivel de la nefrona en el túbulo proximal van a competir por el mismo transportador de ácidos orgánicos y el Probenecid le va a ganar a la penicilina. Al ganarle, no se va a eliminar. Y si no se elimina, va a aumentar la vida media. Entonces, el Probenecid se ocupa para aumentar el tiempo que se va a quedar pues, en sangre la penicilina. Y nosotros observamos esto en la línea verdecita, ¿no? Se alcanza la concentración máxima con la penicilina G, pero si le ponemos Probenecid, dura muchísimo más en sangre a si la ponemos sola. Por eso siempre se recomienda con Probenecid porque aumenta la vida media de las penicilinas G. ¿En dónde las podemos ocupar? Principalmente en Streptococcus pneumoniae, en infecciones por Streptococcus pneumoniae, en infecciones pulmonares y periodontales graves, y es el fármaco de elección para infecciones por Neisseria meningitidis, por lo que hemos mencionado ya de que atraviesan en meninges inflamadas, y también se ocupa para el tratamiento de sífilis primaria secundaria. Ahora, también la podemos ocupar para actinomicosis, infección por gangrena gaseosa ocasionada por Clostridium perfringens. Es el fármaco de elección para infecciones por listeria y el fármaco de elección para Pasteurella multocida. ¿Cómo es esto? Cuando llega un paciente que tiene antecedentes de mordida de perro o de gato, vamos, aplicamos nuestra penicilina G. Ahora, nuestros pacientitos van a tener un tipo de reacción con las penicilinas y se llama reacción de Harris-Hershmer. ¿En qué consiste? Es una respuesta patogénica al tratamiento de espiroquetas, es decir, a los pacientes que tienen sífilis y se les inicia el tratamiento con penicilinas, van a desarrollar fiebre, cefaleas, artralgias, rash cutáneo y se da después de 6 a 24 horas de la primera administración de la penicilina. Vamos a pasar con el grupo de aminopenicilinas o de espectro amplio y corresponden a dos tipos, ampicilina y amoxicilina. Estas dos penicilinas tienen una característica, que son inhibidas por beta-lactamasas. Entonces, al ser inhibidas por beta-lactamasas, tenemos que poner fármacos inhibidores de beta-lactamasas. ¿Qué fármacos son inhibidores de beta-lactamasas? Tenemos de tres tipos, el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Entonces, vamos a iniciar con la ampicilina. La ampicilina puede ser administrada vía oral o vía intramuscular. Pues si es vía oral, nos quiere decir que se establece bien en medio ácido y su absorción es correcta en gastrointestinal. Los alimentos van a interferir en su absorción, entonces lo mismo, o 30 minutos antes y después nos tomamos el medicamento, o 2 minutos o 2 horas después y después nos tomamos el medicamento. Tienen una vida media aproximadamente de 80 minutos y requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Usos terapéuticos de la ampicilina contra infecciones de listeria y meningitis. Y la amoxicilina sí o sí siempre es por vía oral, no hay forma farmacéutica para intramuscular ni intravenosa, no, siempre es vía oral, se establece bien en medio ácido, el 20% se une a proteínas y tiene una excreción renal, por eso requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Se ocupa principalmente para infecciones nasofaríngeas, orofaringeas y laringofaringeas, es decir, nariz, garganta, oído, contra Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, sinusitis, otitis media, principalmente en otitis media en niños, ocasionada por Moraxella catarrhalis, en bronquitis crónica, epiglotitis, faringitis bacteriana. Entonces, técnicamente, infecciones respiratorias altas. Recuerden que la amoxicilina se puede ocupar sola o con el inhibidor de beta-lactamasas, que es el ácido clavulánico. Ahora, penicilinas resistentes a penicilinasas, y esto pues en su nombre llega a su característica, ¿no? Son resistentes a la hidrólisis de estas penicilinasas y los prototipos está la dicloxacilina, la oxacilina, la meticilina y nafcilina. Se establecen todas
en medio ácido, bueno, en medio ácido y principalmente la dicloxacilina. Esta es la más activa, tiene una unión de proteínas del 90 al 95%, se excreta en heces, es decir, a través de bilis y orina, y no requiere ajuste de dosis. Se ocupan principalmente para infecciones por Staphylococcus que elaboren betalactamasas, y la naficilina es indicada para tratamiento de meningitis por estafilococos. No se puede ocupar en infecciones por estafilococos resistentes a meticilina porque en su nombre, bueno, lleva la penitencia, ¿no? Staphylococcus aureus resistente a meticilina, entonces ¿por qué le vamos a dar meticilina si nos está diciendo que es resistente? Ahora, la meticilina ya no se ocupa tanto porque se había visto que ocasionaba en pacientes nefritis intersticial. Penicilinas antiseudomonas y enterobacterias, y tenemos de dos tipos, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Las carboxipenicilinas solo vamos a mencionar a carbenicilina porque la de abajo, la ticarcilina, ya no se ocupa, ya no está en venta. La carbenicilina se establece bien en medio ácido, por ende se administra vía oral. Tiene una excreción renal y al decir excreción renal nos referimos a que en su forma activa todavía, o sea, se está excretando y su forma activa todavía va pasando a nivel de la nefrona. Entonces nos puede servir para tratar IBUs y es ineficaz contra Staphylococcus, Enterococcus, Klebsiella y Listeria. Y por su lado, la piperaciclina, que se ocupa con tazobactam, que recordemos es un inhibidor de beta-lactamasas. Su administración es parenteral, requiere ajuste de dosis y sus usos terapéuticos principal, pseudomonas aeruginosa y contra infecciones con Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Efectos adversos de todas las penicilinas, principalmente hipersensibilidad de tipo 1, es decir, asociado a IgE, donde nos va a dar todo el cuadro característico de una alergia. El paciente va a presentar erupción maculopapular, dermatitis, vasculitis, un tipo de anafilaxia, urticaria. La naficilina va a tener un efecto adverso característico que es la depresión de médula ósea. La penicilina G y la piperaciclina van a tener como efecto adverso alteraciones de la hemostasia, y cualquier penicilina que se administre por vía intramuscular, pues obviamente va a referir, bueno, nuestro paciente va a referir dolor, un tipo de reacción inflamatoria, y cuidado con, pues, administrar en el nervio ciático, ¿no? Porque nuestro paciente va, pues, bueno, lo vamos a encontrar con disfunción en área y un dolor intenso que probablemente le dure, pues, hasta semanas. Vamos a pasar con el segundo grupo de los betalactámicos correspondiente a las cefalosporinas. Y pues van a tener igual un anillo betalactámico, su estructura va a ser más sofisticada a diferencia de las penicilinas. Esto nos habla de que van a ser pues fármacos con una mayor capacidad bueno, una capacidad antimicrobiana mejor. Su mecanismo de acción igual va a inhibir la transpeptidasa, es decir, va a inhibir este entrecruzamiento entre los aminoácidos, por ende van a seguir siendo bactericidas. Las cefalosporinas tienen, algunas son vía oral, otras son vía intravenosa, como la cefuroxima. La mayoría se excretan a nivel renal y requieren un ajuste de dosis, a excepción de la ceftriaxona que se elimina en bilis. El Probenecid igual disminuye la excreción, igual que las penicilinas, atraviesan la placenta y algunas de tercera y cuarta generación son capaces de atravesar la barrera hematocefálica. ¿Cómo clasificamos a las cefalosporinas? Por generaciones. Técnicamente la primera generación como prototipo tenemos a cefazolina y cefalexina, que son buenas contra la actividad contra bacterias gram positivas, moderada contra gram negativas, y se ocupa principalmente en infecciones de vías urinarias resistentes a penicilinas. También se puede ocupar en infecciones cutáneas de partes grandes y como profilaxis de procedimientos quirúrgicos. Las de segunda generación, aquí observamos que va a aumentar la actividad contra gram positivos. De hecho, las cefalosporinas eso tienen, que las de primera generación son buenas contra las gram positivas, pero conforme aumentan en generación, aumentan la actividad contra gram negativas. Entonces van de gram positivas hasta gram negativas. Y desde la segunda generación podemos observar que ya tienen actividad contra Haemophilus influenza. Esto es importante, Haemophilus influenza. En la tercera generación, prototipos, la bendita ceftaxona, ¿no? Y desde aquí observamos que la ceftazidima y cefoperazona, que son de tercera generación, ya tienen actividad contra pseudomonas aeruginosa. Entonces, si les preguntan en su examen desde qué generación
las cefalosporinas tienen actividad contra pseudomonas es desde la tercera generación. La ceftriaxona corresponde a la primera línea de defensa en Neisseria gonorrea. Y de cuarta generación vamos a hablar principalmente de cefepima, que sus usos terapéuticos son antipseudomonas. Y las quintas generaciones, pues, infecciones contra estafilococcus aureus resistentes a meticilina. Esto es importante, ninguna cefalosporina tiene actividad contra estos patógenos y sus efectos adversos, al igual que los de la penicilina, son hipersensibilidad de tipo 1, por ende tienen un poquito de reacción cruzada con penicilinas. Es decir, si su paciente viene y les dice que tienen reacción de alergia con penicilinas, ojito con darle también una cefalosporina porque pueda que tenga reacción cruzada. La cefatarolina, que es nefrotóxica, es de quinta generación, y cefoperazona y ceftriaxona, que son de tercera generación, pueden ocasionar diarrea. Y la ceftriaxona, si la damos en recién nacidos o en pacientes pediátricos, van a desplazar a la bilirrubina, por ende van a provocar pues una ictericia. Entonces, en pacientes pediátricos o recién nacidos, si hay necesidad de dar una cefalosporina, se ocupa cefotaxima. Los carbapenémicos y tenemos como prototipos imipenem, ertapenem, meropenem y doripenem. Igual, el mecanismo de acción va a inhibir la transpeptidación. El imipenem tiene algo característico que siempre se da con cilastatina. ¿Por qué? A nivel de la nefrona van a haber estas deshidropeptidasas renal que lo que van a hacer, van a eliminar o degradar el imipenem. Entonces, lo que hace la cilastatina es como su amiguito que viene como a salvarlo. Entonces, la cilastatina va a ser aquel fármaco que va a inhibir al inhibidor, o sea, inhibe la deshidropeptidasa renal 1 y con eso la tasa o la vida media del imipenem aumenta. Son buenas para IBUS, para infecciones de vías respiratorias agudas, infección de tejidos blandos. Sus efectos adversos pueden causar náuseas, vómito o convulsiones. Por eso el imipenem igual ojito con ajustar dosis, porque si nos pasamos, nuestro paciente puede llegar a convulsionar. El meropenem no causa convulsiones, por ende se ocupa principalmente para meningitis y el ertapenem pues tiene una vida más prolongada y se ocupa principalmente en infecciones abdominales o pélvicas. El monobactámico, que es el Astrionam, sus usos terapéuticos es eficaz contra bacilos gram negativos como E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Neisseria meningitidis y carecen de actividad frente a gram positivos anaerobios. Es decir, ¿a qué pacientes les vamos a dar Astrionam? Aquellos pacientes que tienen una infección contra bacilos gram negativos, pero que son alérgicos a los antiguos grupos, como cuáles, penicilinas, cefalosporinas. Por eso el Astrionam se dice que tiene falta de actividad cruzada con otros beta-lactámicos. Entonces, si su paciente es alérgico a los demás grupos, pues el Astrionam es como el indicado. Los glucopéptidos, y ya estamos hablando de los no beta-lactámicos. Los glucopéptidos, prototipos, vancomicina, y acá van a tener dos mecanismos de acción. Principalmente a nivel de la síntesis de la pared bacteriana, van a inhibir la liberación del transportador, es decir, no va a dejar que este bloquecito se separe del bactoprenal o del lípidos carbono 55 y así lleve su actividad. Y también van a tener un mecanismo de acción a nivel de la membrana celular. Van a alterar el potencial de membrana y van a cambiar la permeabilidad de la célula. Usos terapéuticos y el principal de la vancomicina por vía oral es el fármaco de elección para colitis pseudomembranosa. Recordemos que la colitis pseudomembranosa está causada por Clostridium difficile, entonces es el fármaco de elección por vía oral. También es sensible a gram positivos y en pacientes con endocarditis estafilocócica. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Recordemos que como efectos adversos, la vancomicina es altamente teratogénica, de hecho es categoría C, entonces ojito con las pacientes embarazadas, son fármacos nefrotóxicos y fármacos ototóxicos. Ahora, la vancomicina nos va a causar algo bien característico que se le va a conocer como síndrome de hombre rojo, de cuello rojo, y se da por una infusión venosa rápida de la vancomicina. No es una reacción alérgica, es una reacción directamente de la vancomicina sobre los mastocitos y nos va a dar la liberación de histamina y igual, el paciente va a comenzar con urticaria o eritema.
Lipopéptidos y principalmente la daptomicina se ocupa para infecciones contra Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, pero que también son resistentes a vancomicina. Es decir, si no les hizo el grupo pasado, tal vez podemos optar por darles daptomicina y no se puede ocupar en ningún tipo de neumonías. ¿Por qué? Porque el factor surfactante inhibe a la daptomicina, por ende no se puede ocupar. Y la daptomicina también su mecanismo de acción es a través de la membrana celular, provoca una despolarización y se pierde el potencial de membrana. Las polimixinas y también rompen la estructura de la membrana celular. Se ocupa principalmente en infecciones graves, quemaduras graves, celulitis y se ocupa a nivel tópico en úlceras corneales. Puede causar como efecto adverso neurotoxicidad y nefrotoxicidad. Ahora sí, vamos a empezar con los inhibidores de la síntesis de proteínas, hablando de la subunidad 30S, que corresponde a tetraciclinas y aminoglucósidos. De las tetraciclinas, pues la doxiciclina y las tetraciclinas como prototipos. Técnicamente su mecanismo de acción, sí es el nivel de la subunidad 30S, pero ¿qué van a hacer? Van a inhibir o van a evitar que el ARN de transferencia se una a su sitio receptor y evite pues la adición de más aminoácidos. Con esto, si no hay aminoácidos, no hay síntesis de proteínas. ¿Ok? Farmacocinética sí lo voy a tocar porque es algo bien característico de las tetraciclinas, que su distribución es a nivel de la médula ósea, del hígado, del vaso, de la dentina, de la leche materna y cruza la placenta. Entonces, de ley, ninguna tetraciclina se le puede dar a pacientes embarazadas o a pacientitos pediátricos. ¿Por qué? Porque sus efectos adversos van a incluir desde una fotosensibilidad, una pigmentación de uñas y característico, las tetraciclinas van a formar complejos de calcio, lo que nos va a dar una hipoplasia dental y aparte una disminución en el crecimiento óseo y pues característico de coloración dental. El síndrome de Fanconi es algo muy interesante porque se da cuando los pacientes consumen tetraciclinas caducadas. ¿En dónde o en qué pacientes ocupamos tetraciclinas? Es la primera línea de defensa en infecciones por riquecias, micoplasma, neumonía y clamidia. Es el fármaco de elección para infecciones de transmisión sexual como linfogranuloma venéreo, la peste, la brucelosis. Acá la doxiciclina se ocupa muchísimo para el acné vulgar y la minoxiclina también por su capacidad de penetración a nivel de la piel. Aminoglucósidos, la genta, la mica y la streptomicina, igual, van a actuar causando una lectura incorrecta y terminan, la traducción va a ser prematura, entonces también va a ser a nivel de las proteínas en la subunidad 30S. ¿Y en qué pacientes los vamos a ocupar? En infecciones por micobacterias, en sinergia, se ocupan con sinergia con otros betalactámicos, ya sea penicilinas, cefalosporinas, y en infecciones con gram negativas grandes, resistentes a la gentamicina, principalmente la micacina, se ocupa para infecciones resistentes a gentamicina. Ahora, su farmacocinética sí me interesa también en qué parte se distribuye. ¿Por qué? Porque principalmente los aminoglucósidos se van a distribuir a nivel de corteza renal y oído interno y en embarazo en plasma fetal y líquido amniótico. Entonces, aminoglucósidos tampoco se pueden dar en embarazadas y su distribución viene en relación a los efectos adversos. Los aminoglucósidos son de ley nefrotóxicos, ototóxicos y algo que que se les va mucho es que también puede causar un bloqueo neuromuscular. Como tratamiento, cuando tenemos un bloqueo neuromuscular, es el gluconato de calcio o la neostigmina. Vamos a empezar a hablar de los inhibidores de la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 50S, que es cloranfenicol, lincosamidas y macrólidos. El cloranfenicol principalmente, igual, inhibe la síntesis de proteínas a nivel, en las mitocondrias, es un fármaco bacteriostático. ¿Y en qué casos los vamos a ocupar? Esto es como más riesgo-beneficio, que si tengo tanta necesidad, pues lo ocupo, pero si no, opto por otros tipos de antibióticos. Es la segunda opción en riquecias, se ocupa en fiebre de tifoidea a falta de respuesta de cefalosporinas.
¿Y por qué no se ocupa tanto o por qué es a riesgo-beneficio? Por sus principales efectos adversos. Puede contribuir a una toxicidad hematológica que nos lleve a una mielodepresión relacionada con la dosis, y el tener una mielodepresión nos lleva a un tipo de anemia aplásica irreversible. También en neonatos es algo muy característico lo que se conoce como síndrome del bebé o del niño gris. ¿Por qué? Porque el pacientito recién nacido, bebecito, no tiene la capacidad de metabolizar este fármaco. Entonces, al no tener la capacidad, porque hay una deficiencia de glucoroniltransferasa, se va a quedar pues en sangre, va a tener una vida prolongada el cloranfenicol. Entonces, nuestro pacientito se va a ver así como cianótico. Lincosamidas, que es el otro grupo de la subunidad 50S, principalmente la clinda y la lincosamida, se ocupa para infecciones de piel y tejidos, el tratamiento con tratamiento de acné. La clindamicina es muy buena para tratar también el acné vulgar. Y esto como efecto adverso, las lincosamidas nos pueden causar infecciones por Clostridium difficile, es decir, una colitis pseudomembranosa. Pero nosotros ya sabemos que el tratamiento es vancomicina oral o igual metronidazol. Los macrólidos, eritromicina, claritromicina y acitromicina. Eh, ¿Cuál es de importancia aquí? La vida media que cada uno tiene. Por ejemplo, la eritromicina es una vida media de 16 horas, la citromicina es una vida media de 40 a 68 horas y la claritromicina pues tiene una vida media menor, ¿no? De 3 a 9 horas. Entonces, si nosotros conocemos la farmacocinética de estos medicamentos, no hay necesidad de que nosotros estemos administrando un macrólido cada 8 horas o cada 12 horas, porque técnicamente estamos pues aumentando la concentración, porque ya sabemos que nuestra vida media pues es un poquito prolongada hablando de los macrólidos. ¿Cuáles son sus usos terapéuticos? Principalmente elección de neumonías por legionela, paratosferina, sinusitis, neumonías adquiridas en comunidad, y la claritromicina forma parte del esquema para la erradicación del Helicobacter pylori, ya sea para evitar úlceras pépticas, recordando que son el nuevo prototipo son 4, que son 3 antibióticos, claritro, amoxi o puede ser una quinolona y un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Entonces, la claritromicina, no se les olvide, sirve para erradicar el Helicobacter pylori. Efectos adversos, malestar gastrointestinal, hepatitis colestásica y prolongan el segmento QT y puede provocar taquicardia ventricular en nuestros pacientes. Inhibidores de la síntesis e integridad del ADN, principalmente estamos hablando de las sulfas y de los antagonistas del ácido fólico. Técnicamente las bacterias forman ácido fólico de novo, es decir, lo ocupan para su replicación y su supervivencia. Entonces, nosotros podemos actuar a nivel de la síntesis de su ácido fólico y tenemos dos tipos de medicamentos. Las sulfas, que principalmente van a inhibir a la dihidrofueroato sintetasa, y se ocupa siempre con un potenciador o un medicamento potenciador que es el trimetoprim, ¿no? Que va a inhibir a la dihidrofolato reductasa. Técnicamente van a actuar en la vía del ácido fólico. ¿Cuáles son los usos terapéuticos? Igual, en infecciones de vías urinarias no complicadas. De hecho, me parece que es la primera línea que marca la guía de práctica clínica, pero también recordemos que la ceftriaxona es muy buena en IBUS. Y es la primera línea en infecciones por Girovechi. También se ocupa en pacientes quemados, se ocupa de tipo en una administración tópica. Reacciones de hipersensibilidad, el Steven Johnson, reacciones hemolíticas, anemias, trastornos de coagulación y algún tipo de fotosensibilidad. Para acabar, ya son los inhibidores de la síntesis e integridad del ADN, hablando de las quinolonas o fluoroquinolonas. Recordemos que ya nada más como fluoroquinolonas tenemos a las de segunda, tercera generación, y a las quinolonas solo está el ácido nalidíxico, pero ya no se ocupa. El mecanismo de acción en las bacterias gram negativas van a inhibir a la topoisomerasa 2. ¿Para qué? Para que así eviten el enrollamiento y no puedan actuar en el proceso de transcripción y replicación. Y en las gram positivas van a inhibir a la topoisomerasa 4, que esto va a ser directamente con el ADN cromosómico y así no haya una replicación ni una división celular correcta de las bacterias. Efectos terapéuticos. Principalmente contra gram positivos, el oxofloxacino en otitis media óptica se puede ocupar en IBUS, el ciprofloxacino se ocupa para Bacillus anthracis,
y efectos adversos de las quinolonas, principalmente a nivel gastrointestinal. En sistema nervioso central pueden ocasionarle a nuestro paciente cefaleas, mareos, incluso alucinaciones o delirios. También se ha visto una correlación entre el uso de fluoroquinolonas y la rotura del tendón de Aquiles, principalmente en pacientes mayores de 60 años. Entonces, ojito con darle a un adulto mayor quinolonas. Y algo bien característico, ¿no? La prolongación del QT y nos va a causar algo que se conoce como arritmia de torsados de Pointes, también fotosensibilidad. La resistencia bacteriana técnicamente van a tener muchísimos mecanismos por los cuales van a desintegrar, por así decirlo, el fármaco. Pueden ser a través de enzimas microbianas, pueden ser por una disminución de la acumulación del fármaco por el mismo microorganismo y puede ser por la afinidad, es decir, que se cambie la afinidad de un fármaco con la bacteria. Y me parece que sería todo porque ya nos agarró un poquito el tiempo. De antibióticos, no sé si tengan alguna duda. Bueno, yo no puedo leer el chat, pero, o no sé si puedan activar el micrófono. Nos fuimos igual un poquito rápido porque ya corresponde al otro tema. Entonces, no sé. No sé si tengan alguna duda. Bueno, a ver, vamos a ver el chat. Bueno, pues en el chat no veo ninguna duda, entonces no sé igual si alguien alzó su manita o tenga alguna duda o algo no quedó claro. Bueno, estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero la siguiente exposición o bueno, asesoría para ustedes corresponde al tema de antivirales y ya estamos trabajando en ello. Por mientras, pues aprovechemos para ver si alguien tiene alguna duda o quieren que se repita algo en lo que mi compañera entra. Bueno, arregla. Todo está bien, muchas gracias.
Todo está claro, muchas gracias. Gracias, todo quedó súper bien comprendido. Ya está, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha. Sí, se escucha. Una disculpa, no sé qué le pasó a mi Teams, pero en un momento comparto la presentación. Dos cositas, muchas gracias por acompañarnos en estas sesiones, primeras sesiones de asesorías. Mis compañeros y yo hicimos todo un trabajo detrás de esto. Sí, me pueden decir si se ve ya mi pantalla, lo que estoy compartiendo. Ya se puede ver. Sí. Muchísimas gracias. Aguántenos hasta el final, se los prometemos, se los juramos que les tenemos una sorpresa para ustedes. No sé qué tan sorpresa vaya a ser. Voy a tratar de poner mi cámara, a ver si no me vuelve a estallar esta computadora. Y aguántenos hasta el final, les vamos a explicar más o menos la dinámica de estas asesorías y esperemos que en un futuro se unan más por estas dinámicas. Entonces, en un momento les pongo. Ok. Muy bien. Cualquier cosa me pueden avisar si no se ve. Entonces se los voy a presentar. Como vieron, buenas noches. Como vieron en sus asesorías o en esa planeación que tuvimos, esa publicación, íbamos a dar antibióticos junto con antivirales. Entonces, en este caso, me toca impartir antivirales para los que ya me conocen o para los que no me conocen. Mi nombre es Fátima Carrasco y pues yo les voy a dar este tema. Va a ser muy rapidito, realmente para muchos va a ser tema nuevo. Entonces, estos temas, recuerden, estas simplemente sirven como para dar un repaso. Ustedes tienen que revisarlo con sus docentes un poquito más. A veces los docentes se van más hacia la clínica, otros se van más hacia los mecanismos de acción. Entonces, nosotros con la intención de lo que sabemos, porque si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo como lo imparte Benia, como lo imparto yo. Entonces, es lo que a nosotros como recomendación les damos el contenido que tenemos y que espero que les funcione a ustedes más adelante. Entonces, en este caso de antivirales, pues es para muchos prácticamente un tema nuevo, que no se toca en laboratorio, entonces es meramente de teoría. Entonces, para iniciar antivirales, como introducción, recordemos que vamos a hablar obviamente de virus. En estos casos, recordemos que los virus son parásitos intracelulares
obligados, no necesariamente, no son seres vivos, son intracelulares obligados. Y aquí les hago un recordatorio de estos términos, estas definiciones que a veces se nos confunden mucho. Entonces, recuerden, por fuera le podríamos llamar virión, aquel componente o aquel parásito intracelular que ya fue sintetizado y que ya sale o está fuera en el cuerpo, no dentro de la célula, le vamos a llamar virión. Cuando entra primeramente a este cuerpo humano, le podemos llamar también virión y es como el chens débil porque todavía no tiene esa capacidad de replicación. Cuando entra a la membrana celular y tiene esta ya capacidad de invadir este poder de síntesis en la célula del hospedero, pues ya le podemos decir que pues es como un chens fuerte y aquí ya le podríamos llamar que es un virus. Cuando está activo en esta capacidad de replicación, es cuando le llamamos virus. Cuando está fuera, o sea, está inactivo en esta tarea, le podemos decir que es un virión. Ahora, como unos términos que vamos a estar tocando a veces o que a veces se nos confunden un poquito, ya sé, las clases de micro a veces suelen ser muy pesadas y de tanto repetir a veces hasta se nos termina olvidando, pero como muy en general, recuerden que tenemos de dos tipos. Es una clasificación muy general la que les voy a dar, que es según el ácido nucleico. Entonces tenemos ADN y tenemos ARN. También recordemos que por ahí la forma en la que se replica, si es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ahí vamos a tener como unas clasificaciones en números, en las que no nos vamos a meter realmente porque no nos interesa tanto esta parte microbiológica como lo es, por ejemplo, en las bacterias, que ven se expandió más, porque pues ahí sí es importante conocerlas. Aquí un poquito más en general, recordando que ustedes lo van a ver en sus clases. Y pues aquí un dibujito muy rápido. En la primera capita o muy dentro, lo más dentro posible del virus o del virión en estos casos, podemos encontrar ADN o ARN, cualquiera de las dos. Después, ¿qué va a seguir? Va a seguir algo que le vamos a llamar cápside, que va a estar compuesto por capsómeros. Esta cápside va a ser como la cubiertita que va a proteger primeramente a este ácido nucleico. Y finalmente, puede o no haber esta capa lipídica, que pues obviamente lo conocemos mucho, por ejemplo, en estos virus de coronavirus y de la influenza, podemos encontrar esta capa lipídica que normalmente simula coronas. Entonces, ese, por ejemplo, va a ser una capa lipídica que le otorga a estos virus una protección extra. Entonces, cuando nosotros nos referimos a ácido nucleico junto con la cápside, llamamos nucleocápside. ¿Por qué? Porque esta es como la unidad funcional del virus. Es decir, pues esta nucleocápside va a ser pues la que se va a desarmar en el proceso de síntesis o de replicación de ADN o de ARN. Entonces, esta es como la que más mencionamos en ciertos momentos cuando hablamos de generalidades en estas antivirales. Y pues obviamente tenemos como que estas imágenes como de arañitas en los virus o también como lo que les decía, ¿no? Como un virus con una corona. Entonces también depende de los componentes. Normalmente esta que parece como araña es la que no contiene una capa lipídica y la que sí tiene como una corona, pues sí contiene una capa lipídica. Pero nuevamente esto es más como muy gráfico el asunto, simplemente como una generalidad, una introducción. Y pues también recordar que así como vimos este procedimiento en las bacterias, también tenemos que tener un panorama general de este ciclo de vida del virus, de cómo llega. Entonces, van a ver de dos, que vayan a encontrar que son 5, como en la parte derecha que tienen en su imagen, o que sean 6. Yo les puse las dos porque depende del libro en el que lo tengan o de donde lo saquen, pues van a tener como que estas dos aproximaciones, recordando que pues es lo mismo, simplemente separan en uno la síntesis y en otro no la separan. Entonces, por ejemplo, en la parte de la izquierda tenemos adsorción o fijación, penetración, replicación, síntesis, ensamblaje y liberación. Recordando que adsorción no es lo mismo que una absorción, porque si estuviéramos hablando de una absorción, entonces también podríamos decir que estamos en una penetración, en el caso de este ciclo de vida del virus. Recordemos que la adsorción con D significa que solamente se va a pegar a esta capita, o se va a pegar como a esta parte adyacente de la célula, no se va a meter, simplemente, pues obviamente se va a pegar. ¿Va? Entonces, se fija este virus
y esto es un diagrama muy general, se fija este virus por medio de ciertas reacciones que tiene con, obviamente, estos canales que existen dentro de la célula, dependiendo de qué virus va a ser el canal que vaya a actuar. Este va a generar una endocitosis, estas vacuolas van a penetrar o va a penetrar el virus por medio de estas vacuolas, esta vacuola se va a romper, este rompimiento también, obviamente, exclusivo del tipo de virus que estamos hablando, y cuando la cápside se separa finalmente, pues puede salir este contenido o este ácido nucleico, puede ser ARN o puede ser ADN. Lo vamos a tocar un poquito más profundo esta parte cuando hablemos meramente de antivirales, pero recuerden que para la replicación y la síntesis o la expresión del gen, pues obviamente vamos a tener estas copias del genoma, va a aprovechar esta maquinaria de las ribosomas que existe normalmente en las células del humano para generar sus copias propiamente dichas y ellos generen sus propias proteínas virales dentro de la célula y pues obviamente pues se ensamblen como si fueran propias estas proteínas y generen nuevos virus o nuevos viriones. A este paso pues ya se le llama síntesis y ensamblaje. Finalmente, por otros medios, tanto el daño a la célula como también por medio de las mismas vacuolas, podemos hacer esta liberación de virus para que, pues obviamente, podemos infectar muchos más. Estos patógenos, recuerden que son, pues prácticamente se aprovechan de las células que tenemos, entonces, pues sí, son casi parásitos, les podríamos decir. Y esto muy en general es el ciclo de vida de un virus. Van a ver que, pues sí, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero no nos vamos a meter tanto, pues, en estas partes, pues sí, moleculares, porque pues la intención es hacerlo lo más sencillo posible y pues en el menor tiempo posible también. Entonces, ahora sí, ¿qué son los antivirales? Como definición, los antivirales son medicamentos utilizados para el tratamiento de las infecciones virales. Muy fácil esta definición. Y pues obviamente estos medicamentos van a estar siempre contra la fase activa de los virus. Entonces vamos a hablar que sí son antivirales porque pues van contra virus. Recuerden, su fase activa no van contra los viriones, van contra los virus. Y estos normalmente son cuando están sintetizándose o cuando están invadiendo la célula. Es por eso que es muy complicado generar nuevas terapéuticas que no afecten también a la célula humana. ¿Por qué? Porque al ser un parásito, obviamente va a haber siempre este efecto colateral de pegarle también a lo que nosotros tenemos, que en realidad pues son nuestras células humanas. Entonces, ojo también con eso, los antivirales no son viricidas, por así decirlo, son también de este tipo bacteriostáticos que les hablaba Venecia, entonces van a interrumpir este proceso de síntesis, incluso pues en su acción también pues lleva la condena, porque pues finalmente para eso viven y pues también por eso mueren en estos casos por medio de estos antivirales que son bacteriostáticos. Ahora, una clasificación rápida. Lo podemos sintetizar, así que tenemos que son para VIH y distintos del VIH. Los distintos del VIH realmente no los tocamos en el programa de farmacología, si ustedes se acercan y leen el programa, no tocamos estos fármacos porque nos llevaríamos también todo un semestre, al igual que con antibióticos, entonces esos los dejamos a un lado y solamente nos quedamos con ellos que son distintos del VIH. ¿Cuáles tenemos distintos del VIH? Aminas tricíclicas, análogos de los pirofosfatos, análogos de los nucleótidos que aquí no se tocan en este caso, así que los vamos a dejar de un lado, análogos de los nucleósidos, análogos del ácido siálico e interferones. Aquí hacer una pausa, recuerden, nucleótidos siempre va a ser la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato, mientras que los nucleósidos va a ser la base nitrogenada más la pentosa. Eso es muy importante para que reconozcan los mecanismos de acción que vamos a ver más adelante. Ahora, empezamos con el análogo de nucleósidos, que es como uno de los más comunes y yo creo que uno de los que mejor sirven actualmente, ¿no? Estos antivirales que realmente sí tienen una acción antiviral y que no están nada más como pues sí, una experimentación, tanto como pues sí, un tratamiento. Ahora, ¿qué son estos análogos nucleósidos? Estos análogos nucleósidos van a tener un principal componente que van a ser similares a la guanosina.
Entonces, vamos a tener este análogo nucleócido, es decir, que se va a parecer a los nucleócidos que tenemos normalmente, pues obviamente en el cuerpo humano, en las células, y esta va a ser una base nitrogenada, guanosina, más una pentosa. ¿Qué tiene esto? Esto necesita 3 pasitos. Esto va a ser una fosforilación. Necesitamos que existan 3 fosforilaciones. Una primera fosforilación la va a realizar el virus como tal. Este virus como tal va a realizar la primera fosforilación a este medicamento, vamos a decirlo así, y este medicamento se va a convertir en monofosfato. Finalmente, el cuerpo humano ya podrá hacer las otras fosforilaciones. Esta segunda fosforilación la hace el cuerpo humano, se vuelve difosfato hasta llegar a la segunda fosforilación, que es trifosfato. Y ahora sí, ya podemos decir que tenemos un nucleótido. Esto, recuerden, es el medicamento como tal, ¿no? Y a estos también se les llama inhibidores de la ADN polimerasa y son los más selectivos contra este tipo, pues, de, vamos a decirlo así, fosforilaciones. Recordemos, análogos a los nucleósidos necesitan fosforilación para que puedan ser activados. Y el primer paso lo da el virus como tal para que se pueda activar. Si no hay una activación del virus, no va a existir una diana terapéutica porque no va a estar activado el medicamento. Estamos hablando de un profármaco. Y pues obviamente este puede ser uno de los mecanismos de resistencia ante los virus que pues no fosforilen en primera instancia a estos medicamentos. Como generalidad se incorpora al ADN viral y pues inhibe la ADN polimerasa viral. Entonces, al incorporarse es como si le pusieran un tapón a esta síntesis y pues obviamente hablando de la síntesis de ADN, obviamente de los virus, genera como un taponcito y ya no pasa, ya no hay ninguna pues síntesis de proteínas en este caso. ¿Y cuáles son estos análogos a los nucleósidos? Estos son los famosísimos, pues obviamente utilizados o antiherpéticos. El que más nos interesa en estos casos pues va a ser el aciclovir. El aciclovir o estos grupos de medicamentos, la ventaja es que las tenemos en todas las presentaciones posibles. Tenemos vías orales, tenemos vías inyectadas y también tenemos vías tópicas. Las principales indicaciones, recuerden, herpes simple 1 y 2, herpes zóster y también herpes neonatal. Este medicamento tiene una desventaja muy grande, es decir, que solamente va a actuar cuando esté activo el virus. Es por eso que en vías orales, cuando a uno le da un brote de herpes, no sirve mucho cuando se toma porque primero se tiene que tomar desde antes. Una, porque tiene muy baja disponibilidad, es del 20%. Y para alcanzar, obviamente, una concentración terapéutica, pues debes de tomarlo por bastantes días. La ventaja es que sí funcionan como tratamientos profilácticos, pero para tratar el herpes como tal, por ejemplo, el herpes labial, pues no son de mucha ayuda. Incluso en los tópicos no llega a tener tanto efecto terapéutico, simplemente pues es como un efecto más placebo, pero si se aplica en los primeros días, claro que sí puede tener una reversibilidad de estos síntomas que pueden ser pues a veces muy incómodos para el paciente. ¿Cuáles son los efectos adversos principales? Efectos adversos principales, pues tenemos vómitos, tenemos náuseas, como lo más normal que puede existir en cualquier medicamento. Y nefritis intersticial también puede ocasionar delirio. Se van a dar cuenta que la mayoría de los antivirales puede causar efectos en el sistema nervioso central. Eso porque también pueden penetrar muy fácilmente las barreras hematoencefálicas. Y ahora, de este lado podemos ver unos medicamentos también, ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir. Y el ganciclovir tiene la ventaja de ser un medicamento menos selectivo que el aciclovir y que pues todos sus primitos, por así decirlo. ¿Cuál es la ventaja de que sea menos selecto en estos casos? Pues recordando esta selectividad en sus principios de Pharma 1, pues nos va a dar un espectro mucho más amplio en los tipos de virus que nos podemos encontrar. Entonces, ganciclovir, por ejemplo, puede ser también una opción terapéutica para aquel virus de citomegalovirus y no nada más para herpes simple o herpes zóster, e incluso también esta tiene mayor respuesta porque obviamente como es menos selecto, pues puede actuar en varias células y pues así como puede actuar en varias células, pues también tiene sus efectos adversos. Entonces recuerden siempre que entre menos selecto sea, pues más complicaciones puede tener. Ahora,
Siguiente medicamento, se van a dar, que me voy a ir muy, muy rápido porque pues finalmente también es un resumen de medicamentos de antiviral. Y no es un tema muy largo realmente en el programa, pero bueno, continuamos en el análogo de pirofosfatos. En su nombre también, recuerden, análogos de pirofosfatos, ya tiene fosfatos. Entonces, este medicamento no necesita fosforilarse. ¿Por qué? Porque ya tiene fosfatos en su actividad, ¿ok? En su estructura química ya tiene fosfatos. Entonces, es como si tú ya tuvieras este nucleótido casi completo. Simplemente lo único que va a hacer es fosforilarse una última vez, que sería de difosfato, ahora sí, a trifosfato, pero esto como lo hace la persona o el humanito, pues no hay ningún problema en que exista una resistencia, ¿va? Estos medicamentos, normalmente, el que tiene como mayor importancia es el Foscarnet. No se olviden del Foscarnet. El Foscarnet es un medicamento que está disponible solamente en vía intravenosa. Y este Foscarnet se utiliza como indicación principal en retinitis por citomegalovirus. Entonces, este medicamento se utiliza también en complicaciones por herpes, en herpes neonatal igual se utiliza igual lo que veían, herpes resistentes, en citomegalovirus, en retinitis por citomegalovirus. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que exista esta resistencia que te puede otorgar pues obviamente este virus que se encuentra y que fosforila primeramente a estos análogos que teníamos de nucleócidos. Entonces, pues lo podemos utilizar en este tipo de casos. Pero así como lo que les decía, que pues todo lo que puede atacar un poco más o puede expandirse, también puede generar mayores efectos adversos. ¿Y cuáles son los mayores efectos adversos que podemos encontrar en estos análogos pirofosfatos? Pues síntomas de hipocalcemia, que puede ser neurotoxicidad, puede tener arritmias, también podemos tener estas parestesias e incluso llegar a convulsiones. Pero me van a preguntar, ¿cómo llegamos a eso si ni siquiera tiene un efecto como tal dentro de estos sistemas o dentro del calcio como tal en general? Porque pues estos virus no carecen de calcio. Pues lo más importante es que recuerden que son análogos de pirofosfatos, están cargados con fósforo y vamos a fosforilarlos aún más. Entonces, como desecho, pueden tirar, ¿cómo decirlo?, más fosfatos o más fósforo. Y este fósforo, recuerden que se lleva muy bien con el calcio. Entonces, siempre que haya fósforo libre, el calcio va a tratar de unirse a él. Entonces, van a generar unidades covalentes que van a disminuir este calcio sérico y van a generar estos síntomas de hipocalcemia. Es una hipocalcemia, pseudo hipocalcemia. No es una hipocalcemia real, porque tú tienes calcio en tu cuerpo, simplemente está unido covalentemente a fosfatos. Entonces, pues no hay como tal este uso exclusivo de calcio, sino que pues uso covalente de calcio más fósforo, pero esto no es lo que nos sirve para estas redes neuronales. Lo que necesitamos es calcio libre. Entonces, eso es lo que pasa. Son síntomas de hipocalcemia, pero es una pseudo hipocalcemia. Recuérdenlo siempre, una pseudo hipocalcemia debido a los enlaces que generan los fosfatos más el calcio. Ok, ahora sí. Para las aminas tricíclicas, vamos a entrar, esto de los virus es muy fácil y muy rápido, de verdad. Si no nos metemos a nada de hepatitis y a nada de VIH, y esto lo podemos terminar en 15 minutos si queremos. Lo importante aquí es que recuerden que los que vimos anteriormente, estos van a ser herpéticos, o sea, van a ser siempre para enfermedades herpéticas, van a ser para citomegalovirus, van a ser para el herpes zóster, van a ser para ese tipo de, pues, de manifestaciones o de enfermedades. Los que vamos a ver próximamente son gripales, entonces siempre van a ser antivirales gripales. Y empezamos con las aminas tricíclicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Muy rápidamente. En el ciclo de vida, el que les enseñé, recuerden que hay como esta entrada. En este caso vamos a hablar que solamente es contrainfluenza del tipo A. Recordemos que tenemos un grupo A y un grupo B. Las aminas tricíclicas solamente actúan sobre la influenza tipo A. Esta influenza o este virus de la influenza se va a unir o se va a adherir, como dice aquí, y por medio de endocitosis va a entrar a la célula, ¿ok? Y va a generar una fusión con esta vacuolita y esta fusión va a generar que pues se rompa esta nucleocápside o esta cápside, se abra y pueda salir el contenido de ARN viral, ¿va?
Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción principal de la amina tricíclica? Va a ser el bloqueo de M2. Y si se dan cuenta, M2 es uno de estos piquitos de la corona que tiene este virus, y va a generar una inhibición de la eliminación de RN viral. Si lo vemos aquí, tenemos como prototipos a la amantadina, famosa la amantadina porque se encuentra en este famoso medicamento que se llama antifludes. Y pues también tenemos a rimantadina, que también la podemos encontrar con varios nombres comerciales, pero la más conocida, al menos en México, es la amantadina por este antifludes muy famoso. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la amantadina, va a generar este bloqueo de M2 que permite esta apertura de esta nucleocápside para que saque el ARN viral. Entonces, pues obviamente al inhibir o al bloquear el M2 y al inhibir la eliminación, pues obviamente no va a haber esta síntesis de proteínas porque se va a quedar en las vacuolas. Y esto pues va a generar que no se repliquen principalmente este virus de la influenza. Este medicamento es un problema a nivel mundial y a nivel México, pero para hablar de él hay que hablar también un poco de su farmacocinética. Recuerden, en su fármaco siempre va a estar presente en cualquier momento que lo vean o en cualquier lugar, siempre van a tener que repasar su fármaco 1, aunque sea como muy pesado para todos, pero recordemos, hay dos diferencias muy grandes entre la amantadina y la rimantadina, y esto también nos va a dar una decisión terapéutica. ¿A quién se lo vamos a mandar realmente? Tenemos un hígado y tenemos un riñón. Recordemos que en el hígado se genera el metabolismo y en el riñón la excreción. ¿Qué hay con la amantadina? En la amantadina no hay una... Es un medicamento que no pasa por hígado, no se metaboliza en el hígado, ¿ok? Y en la rimantadina sí se va a metabolizar. Mientras que, pues obviamente, si la amantadina obviamente no se metaboliza en el hígado, va a pasar libre o el componente va a pasar completamente hecho al 100% por los riñones. Y pues en la rimantadina va a pasar ya como pues un elemento de excreción. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Cuando nosotros tenemos pacientes hepatópatas, nosotros preferimos administrar amantadina. ¿Por qué? Porque no pasa por el hígado. Mientras que si tenemos pacientes que tienen insuficiencias renales, pues preferimos mejor aplicar rimantadina porque este sí va a excretarlo en metabolitos inactivos. Si nosotros lo excretamos por medio de metabolitos activos, podemos generar mayor daño a largo plazo y a corto plazo también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer o reconocer la farmacocinética también entre grupos o entre medicamentos que tenemos, en este caso las aminas tricíclicas, que es de un mismo grupo. Entonces, ¿cuáles van a ser, aparte de lo que les mencioné, estos efectos adversos? Alteraciones colinérgicas y alteraciones dopaminérgicas. Si ustedes recuerdan un poquito su fármaco 1 de antipsicóticos, pues ya se van a poder dar cuenta de que también causa delirios y también pueden causar pues estos síndromes dopaminérgicos. ¿Por qué? Porque va a haber estas alteraciones en la liberación de dopamina y de, pues obviamente, también de acetilcolina. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos en especial? De hecho, ustedes váyanse, métanse en el Catson, métanse en cualquier libro que vean y van a ver que tiene esta reacción muy, muy, muy común con antihistamínicos. Los antihistamínicos pueden aumentar esta incidencia que existe de alteraciones colinérgicas y dopaminérgicas. ¿Y cuál es el problema? Amantadina la venden de forma comercial junto con un antihistamínico. Entonces, así como vean, de libre venta, pues no tan de libre venta debe de ser más un medicamento controlado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta sumación de efectos adversos que si no reconocemos o si no conocemos también al paciente y que tiene también, que es hepatópata y que tiene también insuficiencia renal y se lo toma o se lo automedica, pues ya saben, tiene muchos problemas. Este antifludes es como un problema muy, muy grande, pues a nivel salubridad, porque realmente genera tanto resistencia en las cepas de influenza. De hecho, ya no es recomendado este medicamento como una opción terapéutica, pero pues está. O sea, tú puedes ir a la farmacia y te lo puedes comprar, pero pues bajo tu propio riesgo. Si quieres tener un delirio, pues cada quien, ¿verdad? Pero hay mejores formas, no sé. No es como que algo
que se deba de tomar como muy a la ligera, ¿va? Y como otro grupo que tenemos son los análogos del ácido ciálico. Estos análogos del ácido ciálico van contra influenza otra vez, pero de los grupos A y B. ¿Cuál es este mecanismo de acción? Estos son inhibidores de la neuraminidasa. Esta neuraminidasa, si se dan cuenta, está de este lado. Evitan la liberación de los viriones y promueven el agrupamiento. Es decir, que ellos van a sintetizarse, todo normal, van a poder entrar, y ellos ya van a pensar que pueden hacer de todo, y pues al querer salirse ya una vez que están construidos, una vez en la gemación, ya no van a poder generarlo. ¿Por qué? Porque el componente que los ayuda a, pues obviamente, a componerse o a generarse, que es la neuraminidasa, no los va a dejar. Y si los deja, lo que va a hacer también es que van a generar como un taponamiento o un agrupamiento, se van a pegar entre ellos. Los que salgan se van a pegar y los que no salgan, pues obviamente se van a quedar hasta ahí, o sea, se van a quedar atrapados en la célula, y si están atrapados en la célula, obviamente no tienen una actividad vírica o pues viral en estos casos, y pues se van a generar estos pegamentos de virus. Estos inhibidores de la neuraminidasa son cruciales en la administración temprana, y eso ahorita les voy a comentar un poquito más. Y son muy, muy efectivos en el tratamiento de influenza, pero en la profilaxis de la influenza. Son muy, muy efectivos estos medicamentos. Seguramente si ustedes estuvieran en contacto con alguien que tuvo influenza y lo diagnosticaron tempranamente, y a ustedes pues también por estar en contacto les mandaron pues este medicamento, que en estos casos es oseltamivir, como el más conocido o el más famoso, pues felicidades, ustedes se salvaron de haber tenido influenza. ¿Por qué? Porque realmente sí es muy efectivo desde los medicamentos o los antivirales, que realmente sí tienen una efectividad marcada. Entonces, pues también tenemos otro que es zanamivir, pero este es pues de vía en polvo, se administra en la nariz, es intranasal. Y pues el oseltamivir pues es el que conocemos normalmente, que es de vía oral. Ahora, estas indicaciones, ahí se las dejo, es muy importante. El oseltamivir, les juro que es como el antiviral que más importancia va a tener también con el aciclovir, que son como los que más funcionan en estos casos que tenemos en este repertorio. Recordemos que pues, los antivirales no funcionan mucho. Eso yo no se los dije, pero pues no funcionan mucho, por lo mismo de que tiene muchos efectos adversos, o que tiene que afectar de plano a la célula del hospedero para que se pueda dar un efecto. Entonces ahí les dejo más o menos los miligramos y todo eso. Si se dan cuenta, la quimioprofilaxis siempre es una vez al día y el tratamiento es 2 veces al día. Pero sí, es uno de los grupos en los que mayor efectividad tiene este medicamento. Y pues recuerden, siempre para influenza A y B. Y no se ha reportado ningún tipo de resistencia, así que es muy seguro tomarlo en profilaxis. Y también cuando son las primeras, recuerden, en las primeras horas, hasta 72 horas es un máximo efecto, ¿va? De este oseltamivir o los análogos del ácido ciálico, siempre en las primeras 72 horas. Después de eso, sí va a generar una disminución de los efectos o de del cuadro clínico, pero realmente no va a ser algo que te ayude, simplemente va a ser como un efecto placebo. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes y los que todos los pacientes presentan en general? O sea, no hay excepción, que va a ser, pues obviamente, náuseas. Van a tener también problemas gastrointestinales, van a quejarse mucho de dolor de estómago estos pacientes que tomen tanto profilaxis o tratamiento, este medicamento, y pues estos pueden ser consumidos con comida. ¿Para qué? Pues para que mejoren estos efectos adversos que podemos tener, pero que pues se pueden soportar. ¿Qué podemos encontrarnos también? En una administración mala o con mucha administración, o sea, mucha cantidad, mucha concentración de este antiviral, podemos encontrar otra vez síntomas neurológicos, síntomas de delirio y síntomas de autolesión. Entonces, recordar pacientes que también tengan estos problemas de depresión o que cursen con estas manías también, mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque pues pueden generar estos síntomas de delirio, de autolesión. Si a uno, estando pues se supone regulado, bien regulado dopaminérgicamente, lo puede ocasionar, imagínate a uno que no. Entonces, siempre mucho cuidado con ese tipo de pacientes, porque no todos, siempre hay que ver este antecedente, ¿no? Y en especial,
o especialmente Zanamivir es este que les decía que es vía tópica. Si es vía tópica va a tener obviamente efectos tópicos. Lo principal es que va a tener como un efecto rebote en el que va a crear un cuadro gripal, un pseudo cuadro gripal, porque no va a ser un cuadro gripal como tal, pero sí van a tener estas molestias como si estuvieran enfermos, pero realmente no lo están. Es el efecto del medicamento. También vamos a tener, pues, obviamente, broncoespasmos, podemos tener incluso hasta, pues, broncoconstricción, y pues también podemos tener dolores también de garganta, o sea, todo un cuadro pseudogripal. Y pues Zanamivir, cuidado con los pacientes que pues tienen estos problemas como asma, también que tienen estos problemas de broncoespasmos continuos, que también tengan apneas del sueño, porque pues, los pueden matar en algún momento si su cuadro es muy grave. Entonces, siempre buscar pues, los pros y los contras de cada presentación medicamentosa. En este caso, Zanamivir, pues no es como que el más recomendable, pero pues es recomendable cuando el cuadro gastrointestinal es muy fuerte y no lo soporta el paciente, pues es mejor cambiarlo a Zanamivir, pero el más seguro realmente es Oseltamivir. Y pues, finalmente, tenemos a los interferones. Estos interferones son muy sencillos porque pues son funciones que tenemos en el cuerpo. Recordemos que los interferones son moléculas que ya están, citocinas que ya tenemos per se en este cuerpo humano, pero pues obviamente tienen estas funciones inmunomoduladoras, antiproliferativas y antivirales. Los antivirales o los interferones antivirales que podemos encontrar pues son los tipo A y los tipo B, o los tipo alfa y tipo beta. En estos casos los que más se dan son los tipo alfa. Estos interferones pues realmente no se tocan mucho, solamente pues para que se den una idea, este interferón alfa va a producir leucocitos en otras células y el interferón beta también va a ser producido por fibroblastos. Normalmente el que se da para los tratamientos es interferón alfa. Por ejemplo, en hepatitis se da mucho interferón alfa. Este interferón alfa se va a unir a su receptor en una célula pues obviamente vecina, y pues este va a impedir que se haga esta síntesis de proteínas viral, porque finalmente vamos a actuar como inmunomoduladores y pues finalmente va a permitirse que se exprese este complejo de histocompatibilidad 1 y pues va a prevenir también el crecimiento viral. Esto es como muy inmunológico, que pues las interferones ya los hemos visto en algún punto en inmuno, también en varias materias. Pero recuerden, hay sintetizados, hay interferones sintetizados, y estos se utilizan normalmente para enfermedades como papiloma, sarcoma de Kaposi en VIH, hepatitis B crónica, hepatitis C crónica. Y también otro, como efecto adverso, obviamente como estamos alterando este sistema inmunológico y estamos activando lo demás, recordemos que estos también pueden generar citocinas y pueden generar esta tormenta de citocinas que pueden generar pues un cuadro pseudogripal también. Entonces, estos cuadros pseudogripales los van a encontrar mucho también como pues estas contraindicaciones o estos efectos adversos que nos podemos encontrar en antivirales de estos tipos. Y pues lo que les decía también del otro lado, que podemos encontrar más efectos al sistema nervioso central. Y pues realmente, si se dan cuenta, eso sería todo de antivirales. Y pues aquí está lo que les decía, voy a cerrar esto y ahora sí les puedo comentar, les voy a dejar esto para que empiecen a checarlo.